de la primera y la segunda vuelta electoral aquí en nuestro país, nos había quedado en el tintero conocer la opinión de Cabildo Abierto y cómo evalúa el momento y además el comienzo de la transición. También estas reuniones que se están generando entre el presidente electo y los distintos grupos y sectores políticos, y también, por ejemplo, la participación que ha tenido Pedro Bordaberry, que, si no estamos mal informados, tendría justamente en esta jornada un encuentro con quien nos va a atender ahora, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Senador, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia, un gusto estar con usted. El gusto es nuestro. Senador, en primer lugar, comenzando por la evaluación que se hace de la primera y la segunda vuelta, el día en que se conoció el resultado electoral, que le arrojó a Cabildo Abierto algo menos del 3% del caudal electoral, usted asumió la responsabilidad, asumió, las razones o los motivos por los cuales Cabildo Abierto tuvo el desempeño que obtuvo justamente en la primera vuelta de octubre. ¿Cómo está condensando a la interna Cabildo Abierto ese resultado? ¿Llevará cuándo y cómo un proceso de autocrítica? Bueno, lo primero, lo que está claro de que hay una férrea voluntad de muchísimos cabildantes de recuperar todo lo perdido en el partido, recuperar la senda por la cual habíamos transitado a partir del año 19, y bueno, hay disposición a trabajar seriamente para establecer cimientos, bases sólidas para ese tránsito. Para eso, primero, estamos en un proceso de revisar todo lo actuado en estos años, de ver cuáles fueron los errores cometidos o los posibles errores cometidos, y en base a eso, convocar un congreso. Cabildo Abierto va a hacer un congreso en los próximos meses en los cuales se discutirán estos asuntos y además se establecerán las bases para un futuro diferente, un futuro con mucho más fortaleza, tal vez amerite cambio de los propios estatutos del partido, cambio de algunas de las reglas de juego que teníamos hasta ahora, para buscar esa unificación del partido y ese nuevo viento que nos dé la fuerza necesaria, en el entendido de que las banderas que nosotros defendemos son tan válidas hoy como eran en el año 19, la bandera de la seguridad pública, la bandera de defensa de la familia, la bandera de defensa de los deudores injustamente acosados por prestamistas inescrupulosos, la bandera o el gran tema de las políticas nacionales de drogas que se está llevando adelante, que son para nosotros totalmente equivocadas, la defensa de la pequeña y mediana empresa nacional, de la clase media, la gran castigada de las políticas de los últimos años. Bueno, nosotros estamos convencidos de que todo esto que hemos defendido, y a veces en solitario, todo esto que hemos defendido tiene plena vigencia y merece seguir siendo defendida. Así que Cabildo Abierto asume el compromiso de establecer las bases de su recuperación, y vamos a trabajar intensamente en estos años para que Cabildo vuelva a ser lo que fue en su momento e incluso más fuerte. Senador, el asumir la responsabilidad que usted asumió el 27 de octubre, señalándose como responsable justamente del resultado electoral de Cabildo Abierto, y ante ese proceso de revisión interna que va a ocurrir dentro del partido, ¿en algún momento usted sopesó poner a consideración del electorado de Cabildo Abierto su rol como conductor del partido? Bueno, indudablemente que esas decisiones son tomadas por el Congreso de Cabildo Abierto, que representa al partido entero, y eso, por supuesto que en el Congreso que vamos a hacer en los próximos meses, es un tema que ineludible, digamos, se va a hacer la crítica y se va a establecer las nuevas bases en la forma que corresponda. Cabildo Abierto no agota ninguna de las posibilidades, y creemos que es muy importante que lo que se decida sea la base de un futuro diferente. No podemos seguir divididos, no podemos seguir girando en torno de repente a personalismos, a cosas que
nos debilitan y que, bueno, el resultado está a la vista. Más allá de que también hubo factores externos, esos factores internos fueron muy importantes sin lugar a dudas. Pero usted, a título personal, ¿cómo se advierte como líder? ¿Está en condiciones anímicas, por ejemplo, de continuar liderando el partido? ¿O piensa ya que sería interesante proponerle al propio Cabildo Abierto una sustitución en la conducción? Mire, Cabildo Abierto, a través de su congreso, por amplísima mayoría me designó su presidente por los 5 años que vienen. Yo sigo siendo el presidente. Por supuesto que el Congreso es soberano y cualquier decisión que se tome en ese sentido será buena porque representa lo que es el sentir de Cabildo Abierto. Pero no está planteado ninguna digamos, solución en ese sentido todavía porque la discusión aún no se ha entablado y eso va a ser para los próximos meses del año 25, el primero mes del año 25. Senador, con respecto al resultado del 24 de noviembre, donde la coalición Frente Amplio se impuso por la coalición republicana, ¿qué lectura hace de ese dato y sobre todo en particular su análisis de cómo funcionó la coalición republicana desde octubre hacia la elección de noviembre? Mire, yo creo que la campaña, esas 4 semanas hacia el balotaje, estuvieron bien hechas. Se mostró una coalición sin fisuras, se recorrió todo el país. Yo pienso que no estuvo ahí el problema de base. Indudablemente la gente vota mucho más por lo emocional y no por lo racional. El Frente Amplio le supo llegar mucho más a la fibra, al alma de la gente, le supo llegar mucho más, a veces con digamos medias verdades o tergiversaciones de lo que había pasado o de lo que ocurrió en este gobierno, presentando a este gobierno con cierta insensibilidad o con cierta distancia y mostrándose ellos como los cercanos, como los que verdaderamente se iban a preocupar por el problema real de la gente. Tuvieron la habilidad, la inteligencia de llegarle a la gente de esa forma. Después que cumplen o no cumplen es otra historia, pero tuvieron esa habilidad indudablemente a la luz de los resultados, no cabe duda. Los partidos de la coalición no pudieron fidelizar los votos que tuvieron en octubre. Hubo indudablemente alguna fuga de votos, mucho menor a la que había habido en el año 19, pero hubo alguna fuga de votos que a la larga terminan siendo decisivas. En los distintos partidos, incluido en el propio Partido Nacional, que era el partido del candidato en el balotaje. Entonces, esa es la realidad. Nosotros creemos que uno de los elementos fundamentales de la derrota de la fórmula de la coalición fue justamente la baja votación de Cabildo Abierto en octubre. En octubre Cabildo Abierto obtuvo un electorado mucho menor al que había tenido en el 19, y ese electorado del 19 se componía en buena medida de votantes provenientes del Frente Amplio, que en esta oportunidad votaron al Frente Amplio. Yo creo que la gran diferencia entre una elección y la otra fue justamente la baja electoral de Cabildo Abierto. Fue uno de los elementos esenciales. Habrán otros, no lo voy a discutir, lo dirán los politólogos, los entendidos, pero creo que ese fue tal vez el esencial. Esa baja de Cabildo jugó a favor del Frente Amplio. Yo lo venía diciendo desde hace ya un par de años a todos los referentes de la coalición, se lo decía hasta el propio presidente de la calle, a todos. Cada voto que pierde Cabildo, la mitad de lo que pierde Cabildo se va para el Frente Amplio. Es decir que al bajar Cabildo Abierto, en realidad aumenta las posibilidades de triunfo del Frente Amplio. Y lo decía porque yo notaba un clima de hostilidad hacia Cabildo Abierto de parte de los propios socios de la coalición. Lo veía hace 2 años, le estoy hablando, y el tiempo me dio la realidad. Entonces, me dio la razón el tiempo. Todo lo que bajó Cabildo, la mitad por lo menos, se fue para el Frente Amplio, porque de ahí venía aparte, y al no tener capacidad de retención Cabildo Abierto se fue. Esa es una crítica
que creo yo que cualquier análisis profundo que se haga del tema no puede soslayar, no puede ignorar. Ahora, entonces, volvemos de alguna manera al principio del reportaje, senador, que tiene que ver por qué Cabildo Abierto pasó de votar lo que votó en 19 a votar lo que votó en 2024. A falta justamente del análisis que va a hacer Cabildo Abierto, ¿qué cree que fue lo que incidió entonces? ¿Por qué la gente que había elegido a Cabildo Abierto en el 19 no la reeligió en el 24? Bueno, hubo varios factores externos y factores internos. Entre los externos está la permanente hostilidad que mostraron hacia Cabildo Abierto sus propios socios de la coalición desde el primer día. Proyectos vetados de Cabildo Abierto, que fueron ley y fueron vetados, proyectos que fueron cajoneados sistemáticamente cuando venían de Cabildo y que después al poco tiempo lo desempolvaban, lo presentaban desde otro partido y ahí caminaba. Bueno, ese ninguneo permanente, esa fricción, a veces el propio destrato de parte de alguna declaración de algún jerarca, y me estoy refiriendo a la propia coalición. Indudablemente que Cabildo molestó porque desde el primer día no tuvo pruritos, no tuvo límites para enfrentarse a los distintos, a presentar distintos temas que a veces afectaban intereses muy poderosos que no querían ser tocados. Y fue así que en un momento propusimos y fue ley y fue vetada la ley forestal, o este tema del endeudamiento de la gente, o cuando hablamos de las políticas de drogas y nos oponemos a esta inundación de droga en la sociedad que se está dando, yo diría que hasta auspiciada por las políticas que se llevan desde el gobierno, o cuando hablamos de la ideología de género, o cuando hablamos de la defensa de la clase media uruguaya, en varios temas, la defensa de la familia, en varios temas, Cabildo Abierto genera reacciones no solo de la oposición, sino también de los socios. Y ese debilitamiento permanente, ese ninguneo permanente en muchos temas, bueno, va haciendo mecha. La gente al final dice, bueno, por este lado no aparecen las soluciones y buscan otras realidades. Y los que habían venido de otros partidos, que Cabildo Abierto se formó con gente en el 100% proveniente de otros partidos, y bueno, al no haber una tradición firme, estamos hablando de 5 años, y no haber esos lazos de adhesión tan fuertes, muchos de ellos volvieron a sus partidos de origen, no solo al Frente Amplio, también volvieron algunos al Partido Colorado o al Partido Nacional. Eso para mí es clave. Por supuesto que también hay, y lo repito para que nadie diga que estoy minimizando, también hay problemas internos que se dieron de algunas divisiones o personalismos internos que generaron ese tipo de debilitamiento también. Pero yo creo que es multicausal el por qué Cabildo Abierto bajó su votación, y bueno, hay que apuntar a todas esas causas y buscar de a poco reconstruir el partido, que repito, tiene la misma vigencia y validez que la que tenía en el año 19, porque sus banderas están ahí todavía para que alguien las empuñe y las levante. Ahora, senador, para estresar un poco el razonamiento que usted hace, usted sostiene que la mitad de lo que perdía Cabildo Abierto iban hacia el Frente Amplio directamente, o sea, cada 2 puntos uno iba para el Frente Amplio. Y usted señala que Cabildo Abierto está en contra de la inundación de drogas, dijo recién, y también la ideología de género. Banderas que levanta el Frente Amplio. Entonces, ¿cómo se entiende que lo que perdía Cabildo Abierto, que defiende o está en contra de estos postulados, son votos que van a favor de aquellos que levantan esas banderas? Y bueno, pero hay muchísimas situaciones y muchísimas razones para cambiar un partido, y hay gente que a veces no piensa en determinados temas o no le afectan centralmente, y bueno, buscan el partido que les dice que les va a cambiar la realidad, porque ahora tienen problemas para llegar a fin de mes y se los convence de que hay insensibilidad, etcétera. A veces uno vuelca su voto no porque esté con el 100% de la propuesta del partido que vota, sino porque le gustó tal cosa. A veces hasta la cara del candidato le gusta más. Entonces, yo creo que ahí hay poca ciencia, hay mucho de arte para saber por qué una persona cambia su voto o vota tal o cual partido. Ahora, senador, usted señala también que
hay unas razones externas y otras internas. En las internas habla de divisiones y personalismos. Imagino que, no quiero ser exégeta de sus palabras, pero se refiere, entre otras cosas, al rol que jugó Radaeli, sobre todo en el último tramo de la campaña. Ahora, usted omite en el análisis el impacto que pudo haber tenido la situación de la salida de la ministra Moreira del Ministerio de Vivienda, señalada por el otorgamiento de una vivienda en determinadas condiciones, que generó que el presidente de la República sea el que le pidió el cargo. ¿Eso cree que no tuvo impacto cuando Cabildo Abierto hablaba de el fin del clientelismo político cuando nació como partido en 2018? Yo no dije eso, no. En el análisis no se va a obviar nada. El análisis todavía no se hizo, no, o sea que no. Yo no omito nada ni análisis porque todavía no hice el análisis. No, usted dijo que son divisiones y personalismos, digamos. Sí, ¿No entiende que ahí puede haber unas razones más todavía? ¿Cuáles fueron los temas que se usaron en esas divisiones de personalismo? Es otro tema. Está el caso de vivienda, hay un caso de ACE, hay la acusación que se me hizo a mí de ser colono, la falsa acusación que se me hizo de ser colono. Hay un montón de temas que sazonaron todo esto, claro que sí. Ahora, el caso del Ministerio de Vivienda, claramente sin haber sido un caso de corrupción donde el Estado no perdió ningún peso, donde lo que hubo fue una mala aplicación de una resolución, donde se hizo una investigación a fondo totalmente independiente y no dio lugar a ni siquiera una denuncia penal, que nadie la hizo, ni siquiera en plena campaña electoral que hubieran tenido algún rédito político. Ese caso se lo hizo resonar, se lo hizo explotar como un gran escándalo, cuando en realidad fue lo que fue, indudablemente que hubo una vara muy distinta y fue aprovechada no solo en lo interno por quienes querían marcar una posición distinta, sino también en lo externo para marcar que Cabildo es más de lo mismo, que Cabildo esto, Cabildo de lo otro. Yo creo que ahí se cometió una tremenda injusticia, lo dije en el mismo día, en su momento, lo mantengo hasta el día de hoy. A la ministra ni siquiera se le permitió defenderse en el Parlamento, como a otros ministros sí se le permitió en casos realmente escandalosos. Bueno, en este caso no fue así. Yo creo que hay una gran injusticia, lamentablemente muchos cabildantes compraron esa injusticia y muchos cabildantes en definitiva aprovecharon esa situación para marcar un perfil distinto. Lo dije en su momento, lo digo hoy, pero eso es parte del análisis que se va a hacer, que por supuesto va a requerir mucha seriedad, mucha valentía, mucha responsabilidad, si es que queremos realmente establecer las bases sólidas para el futuro. Senador, días pasados, Búsqueda informaba que usted tuvo una reunión con el expresidente Mujica. ¿Qué se puede conocer de ese encuentro? ¿Usted fue con algún planteo concreto a esa reunión? Mire, primero hay que ubicar en el tiempo. Esa reunión fue antes de las elecciones, ¿no? Lo que se presenta ahora como que fui al otro día de la victoria de Orsi, y no es así. Fue antes de las elecciones. Fui cuando el tema de la salud de Mujica ocupó espacios públicos, la precariedad de su salud, lo fui a saludar. Y aparte, cada vez que hablo con él, hay temas que yo le toco, que es ese tema de los presos, que yo creo que es una vergüenza que nadie haga nada, que sigamos mirando para el costado, que estamos todos sabiendo que asistimos a un proceso de venganza y no de justicia, y hay inocentes presos y van a seguir habiendo, y nadie hace nada y miran para el costado. Ese tema lo conversé con Mujica, como lo converso cada vez que lo veo, como lo he planteado en el propio plenario del Senado de la República, como lo he planteado desde hace varios años, a tal punto que, si usted recuerda bien, el cese mío como comandante en jefe fue justamente por plantear este tema. Así que este tema, cada vez que cuadre, lo voy a seguir planteando, porque creo que es un bochorno, es una vergüenza para todos asistir a un proceso evidente de venganza y no de justicia. Y vamos a seguir planteándolo. Ahora, senador, con respecto a ese punto, ¿qué expectativas tendría usted que resuelva el Poder Ejecutivo, digamos? Usted va con la idea de, o plantear, que allí hay inocentes presos. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno ante esa realidad? Y debería, de una vez por todas, generar las condiciones para que se cierre de una vez por todas ese capítulo. El pueblo uruguayo lo votó en 2 oportunidades que quería cerrar ese capítulo. Es la única ley de las 20.000 y pico que tiene el ordenamiento jurídico uruguayo desde su independencia en 2 siglos de historia, la única ley que fue 2 veces ratificada por el pueblo uruguayo en las urnas. Y sin embargo,
se han burlado de esa ley, la han ignorado y siguen con este proceso de venganza, siguen procesando gente sin pruebas, sin elementos suficientes, pero basta que haya una denuncia para que en ese proceso de venganza se termine con alguien preso. Pero cuando usted dice generar las condiciones, insisto con la pregunta, en el marco legal, ¿qué implicaría generar las condiciones? No sé si se necesita marco legal, se necesita voluntad de terminar una vez por todas con este proceso de venganza. No sé si esto es a través de una ley, tal vez ni siquiera precisa una ley, precisa la voluntad de terminar con él. ¿Y el expresidente Mujica se comprometió en algo de plantearle al presidente electo Orsi algo en esa dirección? No se comprometió en nada. Sí, me ratificó como tantas veces estar totalmente de acuerdo que hay que terminar con esta situación bochornosa. Uh-huh. Otro aspecto vinculado que ocurrió después efectivamente de la segunda vuelta y con ya Orsi como presidente electo fue un reportaje que se le hizo al diputado cabildante Álvaro Perrone en el diario El País, donde él dijo que está más cerca de Orsi que de aspectos vinculados a la coalición de gobierno. ¿Qué rol va a tener Cabildo Abierto en el próximo gobierno, en la próxima legislatura en particular, teniendo en cuenta sus dos diputados, que son casualmente los dos diputados que le faltan al Frente Amplio para consolidar una mayoría? ¿Cabildo Abierto se va a mover dentro de una horquilla propuesta por la coalición o será independiente de cómo resuelva sus votos? Yo he hablado largo y tendido con los dos diputados van a trabajar de acuerdo con el partido, en coordinación conmigo directamente. No va a haber ningún acuerdo por abajo de la mesa de ellos con nadie. Cabildo Abierto va a trabajar de acuerdo a su identidad, de acuerdo a su leal saber y entender, como ha trabajado en estos años. No hay ningún acuerdo, ningún pacto con el Frente Amplio, ni hay ningún desmarque de la coalición. Cabildo Abierto como partido integra ese bloque coalición republicana que como se ha actuado hasta ahora, integrando el bloque, hemos tenido iniciativas que muchas veces no han sido acompañadas por los socios. Hablábamos hace un ratito de la ley forestal. Hay socios que han tenido iniciativas que nosotros no hemos acompañado, ley de eutanasia, por ejemplo. Es decir, marcando las diferencias como partido, vamos a seguir. Nosotros dijimos siempre que lo que es bueno para el país lo vamos a apoyar y lo que no es bueno no lo vamos a apoyar, y no hay acá de pacto o de acuerdo ni de nada por abajo de la mesa. Simplemente vamos a seguir trabajando con la convicción de lo que está bien y lo que está mal, merece o no merece ser apoyado. Pero la pregunta es, en todo caso, senador, si existe o existirá coalición republicana en el Parlamento, o si no tiene sentido que exista la misma y que los partidos que hoy la integran en el gobierno van a definir por sí y ante sí. Mire, eso es algo que no lo hemos discutido con los demás partidos, no lo hemos discutido. Si va a existir, teóricamente esa coalición republicana o no va a existir, puede ser. Lo que no puede ser es que se establezca una coalición que pretenda mandatar a los partidos a votar tal cosa o a no votar tal otra. En ese sentido, nosotros no somos de la idea. Creemos que no se puede tener una mano de yeso para impedir, no se puede devolverle con la misma moneda al Frente Amplio lo que hizo en este periodo. Creo que habrá proyectos o habrá leyes que tal vez sean buenas para la gente, que nosotros las apoyemos, y habrá otras que no, pero no vamos a estar mandatados para impedir. Creo que aparte esa es la idea de los demás partidos. El otro día un sector del Partido Colorado se reunió con Orsi, creo que el mensaje fue ese también. Aquí lo que sea bueno para el país se va a apoyar y lo que no sea bueno no se va a apoyar. ¿Cómo vio usted esa reunión justamente de Bordaberry con el presidente electo? Yo lo veo, lo miro de afuera. Realmente no es algo que yo me tenga que meter. El comité tiene todo el derecho a reunirse cuantas veces quiera con el presidente electo, y sobre todo creo que es un buen gesto de todos los dirigentes de la oposición,
el conversar con el presidente electo, más con buen gesto, es hasta conveniente, digamos, pensando de que en definitiva el presidente es el presidente de todos los uruguayos y de que el éxito que pueda tener en su gestión es en bien, en beneficio de todos los uruguayos. Yo creo que no hay lugar a mezquindades diferentes, ¿no? Usted va a tener una próxima reunión en estas horas con Bordaberry, ¿no? Sí, está previsto en el día de hoy, luego nos vamos a sentar a conversar. Ajá. Vuelvo entonces al concepto anterior que usted mencionaba. Usted lo que no espera es que haya un mandato de una especie de coalición para que en el Parlamento se defina en bloque. Sí van a intercambiar, pero no se van a mandatar entre partidos. ¿Lo entendí bien? Bueno, al menos esa es la posición de Cabildo Abierto, y eso fue lo que hicimos estos años. Acá en estos años no hubo nunca un mandato de bloque. Cabildo apoyó lo que entendía que era bueno y no apoyó lo que entendía que era mal. Senador, una última pregunta con respecto al tema de las elecciones municipales, que es lo que viene ahora para adelante. Teniendo en cuenta la posición electoral que obtuvo Cabildo Abierto en la primera vuelta, ¿a cuánto aspira Cabildo Abierto en las municipales? ¿Aspira a integrar la coalición republicana aquí en Montevideo, también en Canelones, con un candidato me refiero, también en Salto, donde estaba el señor Albernaz? ¿A qué aspira el partido? Cabildo Abierto asumió el compromiso de votar dentro de la coalición republicana, partido nuevo que se creó en mayo pasado, o sea que se respaldó con votos en mayo pasado, o sea que tiene posibilidades de actuar ahora. Sí. En 3 departamentos, en Montevideo, Canelones y Salto, y como tal va a participar dentro de la coalición republicana. Si va a llevar candidato propio a la intendencia o no, bueno, eso depende de la realidad de cada departamento y lo van a decidir sus convenciones departamentales. Pero sí lo que hemos acordado es de que no vamos a votar fuera de la coalición republicana, o sea, no va a haber candidatos de Cabildo en el partido Cabildo Abierto en Montevideo, Canelones y Salto. Fue lo que se acordó. En el resto del país habrá departamentos según lo que disponga cada convención departamental, en los cuales Cabildo Abierto irá como Cabildo Abierto con uno o más candidatos, y habrá otros departamentos en que no presentará candidato y apoyará a tal o cual candidato de otros partidos en esa elección. Pero se va a buscar tener la mayor presencia posible de legisladores departamentales y tener el mayor caudal electoral posible. Se va a trabajar intensamente, pero en ese sentido, en 3 departamentos dentro de la coalición republicana. Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y nuevamente un saludo a toda la audiencia.